Hola de nuevo, queridos amigos de YouTube. Soy Richard Jesús Guamanillapo y en esta oportunidad les vengo a presentar el trabajo de investigación formativa para el curso de Historia de la Arquitectura 4, denominado de la teoría a la praxis, Richard Meyer. Ese trabajo consta de un marco teórico, un análisis específico sobre obras de Richard Meyer y un modelo que diseñé a partir de esos criterios que Meyer aportó a la arquitectura durante su trayectoria. Richard Meyer es un arquitecto neomodernista de, que nació en 1934 en Estados Unidos. Richard Meyer fue acreedor al premio Pritzker en 1984 por el aporte que había dado hasta ese entonces con sus obras a la arquitectura. Quiero empezar la exposición con esta frase que dice: la arquitectura debe inspirar, debe elevar el espíritu, debe ser un elemento que nutra la mente y el cuerpo. Es importante que lo tomemos en cuenta. El estado de arte que revisé fue un artículo sobre el estructuralismo, la espacialidad y la luz que caracterizan sus obras, ¿no? También dos artículos sobre sus herramientas, como el collage y la maqueta. El collage, el primero, lo ayudó a tener digamos, una mejor abstracción y conceptualización para sus obras. Y el segundo, pues, también le ayudó para la maqueta, para la composición de sus obras. El pensamiento de Luis Kahn. Luis Kahn, en este caso, va a tener una capacidad compositiva y abstractiva muy buena porque le va a permitir materializar una arquitectura muy madura, ¿no? Como lo dicen los críticos, y completa, que está bien proporcionada gracias a las retículas que él utiliza en sus proyectos. Esa imagen de este Koyak es una muestra que hizo, ¿no? Para la fachada de la casa Douglas, con los llenos y vacíos que más adelante vamos a ver. Entonces, ese pensamiento de racionalidad y pureza, guardémoslos para más adelante explorarlo. Dentro de los conceptos de Richard Meyer, vamos a encontrar cuán importante es para él el lugar. El lugar, a diferencia de Wright, es para él como un telón de fondo donde puede, no mimetizando, pero sí contrastando su arquitectura blanca con lo azul del cielo y lo verde del paisaje. Otro concepto es la pureza, un concepto espiritual. El espacio y la luz en su arquitectura, para él, tienen que cautivar al usuario con sus sentidos. Y por último, tenemos la racionalidad y la belleza proporcionada que gracias a un manejo espacial basado en aritmética, eh, pudo hacer sus obras más proporcionadas y esbeltas a la vez. Pasemos al análisis de las obras. Empezaremos pues con los criterios de diseño que utilizó en sus obras. Como les decía, la abstracción como lenguaje de proporción y claridad. El collage le ayudó bastante a abstraer ese collage, ¿no? Como se puede ver en estas dos imágenes, representa los llenos y vacíos que utilizó para la fachada de la casa Douglas. Asimismo, también la retícula fue otra forma de darle claridad y proporción a sus obras. La retícula, ¿no? Como una herramienta ordenadora. Después vamos a tener otro criterio como lo es el estructuralismo espacial basado en tres pares relacionales que él utilizó, los cuales son uno, programa y situación; dos, entrada y circulación; tres, estructura y caparazón. Esto lo vamos a analizar más adelante en cada obra, pero esto lo lleva a tener esa racionalidad del diseño, ¿no? Y más adelante también hace que sus obras sean coherentes y claras, funcionalmente y estéticamente. También tendremos el último criterio, como lo es la luz y el blanco, que es muy característico de Richard Meyer dentro de la arquitectura moderna, neomoderna. Él busca que la luz tenga esa conceptualización de pureza espiritual en los espacios.
El blanco, al estar en superficies, en volúmenes, configura, ¿no?, espacios, y para Richard Meyer este debe generar varias sensaciones en los usuarios, como una atmósfera, claramente. Después pasamos a lo que es el análisis de la casa Smith, que está en Estados Unidos, que se construyó en 1965. Empezaremos en el emplazamiento de esta casa, que está al lado de un lago, imagínense, y esta casa tiene algo particular. Al estar en un lago y estar en el hemisferio norte, ha orientado toda la zona de donde los usuarios paran más tiempo al sur por al asolamiento, y la zona social orientada hacia el norte con vista hacia el lago. Es algo interesante cómo maneja, y esta es una de las primeras obras que hace Richard Meyer, ¿no? Y gracias a esta obra también es que se da a conocer. Pero veremos. Es especial por un contraste que hace en su entorno. Desde su entrada con una rampa vamos a ver cómo nos lleva al interior. En su programa y situación, que es otro paraestructural de los que hablábamos al principio, veremos que va a ubicar en la planta baja, la zona social, como el comedor, ¿no? El comedor y la cocina y una habitación de servicio. Como se puede observar en las imágenes, acá empieza a tomar ya relevancia un elemento que va a caracterizar la arquitectura neomodernista, como es sacar al exterior elementos estructurales u otros, como la chimenea, por ejemplo, que ya empieza a tomar forma desde adentro. Igualmente la escalera, ¿no? Entonces, vamos a ver también que va a tener dos circulaciones, escaleras. Seguidamente en la planta primera, porque aquí es donde llega la rampa, ¿no? Como se puede observar en la imagen, la rampa que nos lleva hasta un hall. Del hall nos hace pasar salón, a un salón social, que tiene doble altura, por cierto, como se puede observar en la imagen. Y del hall podemos pasar a un porche para bajar al comedor que está en la en la planta de abajo, como se puede observar en la imagen, ¿no? Esa escalera también es muy importante porque tiene un lenguaje especial dentro de todo el cubo que trabajó por sí mismo, ¿no? Entonces, algo importante es eso, que acá empieza ya a utilizar este espacios semiabiertos como extensiones a espacios cerrados como la sala, ¿no? En este caso, el porche o una terraza se vuelven extensiones, como se puede observar en la imagen. En la planta segunda vamos a observar que va a situar lo que es la zona, los dormitorios de los hijos, ¿no? Que van a llegar a ellos por medio de una escalera y por un como balcón va a llegar también a la vez hacia una biblioteca estudio para los hijos, y va a conservar esa segunda altura del salón social. A lo largo de estas tres plantas es importante, ¿no? Cómo configura, cómo hacer más adelante las visuales, trabaja las visuales, pero acaba de resaltar también que un principio del neomodernismo era cómo trabajaban la fluidez espacial de una manera muy peculiar. Y en este caso, Richard Meyer trabaja de las tres plantas, ¿no? Pero esa fluidez espacial no está por gusto, tiene un propósito siempre. Bueno, en este caso veremos en los cortes, ¿no? Cómo es que ingresa a través de una rampa al hall y al salón, y ahí vemos ese espacio de doble altura que permite una fluidez espacial entre el segundo piso, una conexión, y toda esta cara que está orientada hacia el sur, que vienen a ser los dormitorios de los hijos, o bueno, todo lo que es dormitorios, ¿no? Zonas de servicio que requieren más asolamiento, por así decirlo, están orientadas hacia el sur. Y él le da una característica a esta cara o esta fachada con más herramiento que a la cara que está dando hacia el lago, que tiene por las visuales que ser más transparente, trabajada con vidrios, ¿no?
Como se puede observar, la fluidez espacial se denota muy a través de las flechas anaranjadas, se denota, ¿no? La fluidez espacial, esa relación visual que existe entre un nivel y el otro nivel y el otro nivel. Y también se puede observar las extensiones que utiliza, ¿no? Del comedor al porche y del salón a la terraza, hacia el exterior, Richard Meyer. Asimismo, también veremos en la envolvente formal, ¿no? Las pieles que utiliza para este caso no van a ser este, pieles sin alguna razón. Esto, por ejemplo, la chimenea, como se puede observar ahí en color naranja, va a adoptar un carácter propio, separado del cubo que trabaja Richard Meyer, ¿no? Con operaciones como sustracciones, yuxtaposiciones y una serie de composición plástica que está bien proporcionada. Asimismo, también la escalera en color guinda también tiene un lenguaje diferente por la sinuosidad, ¿no? Todo lo demás es ortogonal y esa escalera tiene un lenguaje sinuoso. Ese es un código que se arrastró del modernismo, vale la pena decirlo. Entonces, en esto vamos a ver cómo hay un carácter de contraste en su caparazón, como él lo llama. En una cara veremos algo más masivo, con más herramiento, y en la otra cara que está hacia el lago, algo más tectónico, ¿no? Vidrios, una fachada transparente, para aprovechar las visuales también, para la zona social. Pasando a la segunda obra, el Athenaeum, que está en Indiana, Estados Unidos, se construyó en 1975. Empezaremos también con el emplazamiento, en especial esa aproximación, ¿no? Vuelve a usar Richard Meyer la rampa que va a llevar hacia un segundo nivel. Va a ser como una especie de penetración, ¿no? Por la fachada sur al complejo. Como se puede observar en la imagen, esa demarcación que hace Richard Meyer a través de planos, este, a través de planos, enmarcar ese ingreso, lo hace muy especial, cómo jerarquiza el ingreso. Y por sí mismo también veremos un gran contraste, ¿no? Como se hablaba al principio, con el lugar. En el programa y la situación vamos a ver que este complejo va a tener es, un dominio con más fluidez, como es el auditorio, las galerías, exposiciones, y va a estar organizado alrededor de un núcleo de servicio, ¿no? Y va a tener también dos escaleras de circulación vertical y lo que es también va a haber esa rampa que va a tener profundidad, va a permitir la contemplación, ¿no? Como se puede observar en la imagen, la contemplación. En este corte se ve las dos escaleras, o mejor dicho, las dos circulaciones verticales. Algo importante acá es cómo Richard Meyer saca de ese plano dos tramos de escalera hacia el exterior. Eso, si lo vemos desde una perspectiva de fachada o de perspectiva, le va a aportar un dinamismo especial al conjunto. Asimismo veremos en adelante, ¿no? En la que es la estructura y el caparazón, que están muy ligados, no es como que el caparazón es una piel que no tiene relación con la estructura, con los espacios, sino que, como se puede observar, ¿no? Acá se ve como las escaleras como que giran y salen por ese plano. Y eso se debe a que Richard Meyer, con su retícula, en esta imagen de acá, ¿no? En el medio, él trabaja primero en base a un prisma rectangular y hace girar otro prisma, ¿no? Otro prisma rectangular también le hace girar un poco y respondiendo a ese giro también saca afuera las escaleras con sus tramos. Y eso lo aporta dinamismo, como decía. Entonces, en esta obra vamos a ver también ese contraste entre lo masivo de unos planos que puede tener en su fachada y algo tectónico, ¿no? Más,
más trabajado, con más sustracciones, más composición plástica, vamos a ver en esta obra. En- Asimismo, también, como les decía, un principio, ¿no?, que utilizó Richard Meyer siempre fue el sacar afuera los elementos estructurales, exponerlos, ¿no? Como las escaleras. Bueno, seguidamente vamos a analizar la Iglesia del Jubileo, que es una obra muy especial. Me gustó analizarla. Está en Italia, en Roma, y se construyó en 1995. Empecemos por la aproximación, por la entrada. Esta obra tiene dos ingresos, pero el ingreso principal, que es hacia la iglesia por sí mismo, ¿no? Está denotado, como se puede observar, con una flecha roja en la planta primera. Se encuentra, de hecho, entre dos conjuntos residenciales, pero ese ingreso va a estar jerarquizado por un plano, por un techo, ¿no? Y con un pequeño pilotis, como se puede observar. Pero en las líneas rojas vamos a ver una circulación más fluida que va a ser prácticamente los recorridos de la iglesia, ¿no? Desde de la nave hacia el altar o hacia el confesionario. Y otro recorrido que va a ser más puntual y más íntimo va a ser ingresar por el ingreso secundario hacia las oficinas que hay en una parte de la iglesia, oficinas hacia el auditorio y también propiamente el ingreso de los párrocos, ¿no? De los párrocos de esta iglesia. Después veremos que dentro de su programa, como les decía, tiene un auditorio y lo importante o especial de esta iglesia es que va a conservar esa sintaxis de una iglesia tradicional, ¿no? Su ingreso, una nave principal en color amarillo, el altar en celeste, y va a tener a un costado lo que es la capilla, una nave secundaria, ¿no? Un confesionario. Bien logrado, por cierto. Y a la otra mitad vamos a tener una área de servicio bien definida, con dormitorios, un auditorio, oficinas en la primera planta. Entonces, en este corte, por ejemplo, vamos a ver, ¿no?, cómo está claramente el área de culto y el área de servicio. Y se va a observar una especial fluidez espacial entre las dos naves, la nave principal y la nave secundaria, gracias a cómo configura Meyer los planos cóncavos. También, básicamente, esa zonificación que decíamos, ¿no? En una zona más pública, en la primera planta, en las naves, en las oficinas y en el auditorio, y una zona más íntima que corresponde al altar, a los dormitorios o dormitorios, ¿no? Del párroco, del clero, y una zona de servicio que está con las escaleras, como se puede observar en color verde. Acá igualmente se denota esa fluidez espacial, ¿no?, entre las dos naves. Y también vamos a ver el ingreso secundario ingresa a un plano deprimido por debajo del nivel de las naves. Además, igualmente se denota la separación, ¿no?, clara de la zona de culto y la zona de servicios. Y por último veremos otro elemento estructurador, como es la estructura y el caparazón, ¿no?, como decíamos, que consiste en cómo compone las fachadas de esta iglesia. Meyer gracias a su concepto, que son como de velas, ¿no? Parte de planos cóncavos, como se puede observar en la composición geométrica, en planta, por supuesto. A un lado, en la zona de servicios, va a componerlo con prismas y planos.
y va a haber un elemento que es un plano como unificador, ¿no? Entre la zona de servicios y la zona de culto, propiamente dicho. Entonces, ese plano que está en color celeste va a ser como va a ser como la mitad, y para ese lado que va a estar la zona de culto va a tener incluso eh, ese lenguaje de planos cóncavos, ¿no? Como se observa en la imagen, a partir de círculos que él traza, va a generar unos planos cóncavos. En este corte, como se puede observar, el propio arquitecto, esa racionalización que utiliza con una retícula para poder eh, darle proporcionalidad a esos planos que él utiliza. Igualmente para los elementos ortogonales, como el campanario, que tiene una abstracción elocuente, y también cómo maneja la plástica, ¿no? En la fachada que está en la parte de arriba, con sustracciones, con una composición plástica muy especial que lo caracteriza a Richard Meyer. Igualmente vamos a ver, ¿no? Ese contraste entre lo masivo, con planos masivos, y un planos tectónicos, ¿no? Por la materialidad mismo que lo utiliza como elementos estructurales prefabricados y ensamblados. En este caso, esos planos cóncavos son de hormigón armado, y para contrastar con algo tectónico utiliza el vidrio, ¿no? Mm, Después también, lo que lo va a caracterizar esta obra también, ¿no? Es esa exploración formal y espacial que buscaban los arquitectos neomodernos. Y Richard Meyer lo logra. Por último, veremos el principio que lo manejó, si bien es cierto, desde sus primeras obras hasta las últimas, como es la pureza, el concepto de la pureza espiritual, ¿no? Y eso lo consigue gracias al color blanco y a la luz. En este caso, como se puede observar, en esta iglesia va a denotar esa atmósfera religiosa gracias al cómo de trabajo a los detalles, que por cierto son abstractos, como se puede observar, ¿no? El altar, al ingreso, el propio coro, o en la fachada principal el campanario, y también cómo trabaja los volúmenes con ese detalle que hace que se denote puro y elegante. Igualmente los materiales que utilizan, ¿no? El contraste entre la madera y el vidrio, el hormigón, con eso consigue esa atmósfera. Pero también la luz es fundamental en todas las obras de Meyer. En este caso, como la luz cae sobre las superficies blancas, ya sea difuminándose directamente, pero eso de estar en superficies blancas, y como él mismo lo dice, que puede variar, ¿no? En la noche, con la luz artificial, como se ve en la imagen, va adquiriendo varios tonos, y eso permite crear atmósferas y sensaciones en el usuario. Y bueno, termino el análisis de esta obra con palabras del propio arquitecto, como: la arquitectura debe inspirar, debe elevar el espíritu, debe ser un elemento que nutra la mente y el cuerpo, ¿no? Y en esta obra yo creo que Richard Meyer lo logra gracias a ese manejo de la plástica, a ese nivel de abstracción, y también al uso del color blanco y la luz. Asimismo, también sobre el color blanco, Richard Meyer dice que el blanco es la luz, el medio de la comprensión del poder transformador. Bien, para concluir esta parte, veremos que Richard Meyer, que se inspiró de maestros como Le Corbusier y Frank Lloyd, toma algo de ellos y los desarrolla bajo un estilo propio que muchos dicen que lo adoptó al comienzo de su carrera con madurez,
que se caracterizó, ¿no? Ese por su racionalismo y pureza, y que lo perfeccionó a lo largo de su trayectoria, comparando que desde la Casa Smith hasta la Iglesia del Jubileo va a guardar esos principios, ¿no? Que han notado siempre en su obra, que la han caracterizado, sin perder la esencia. Igualmente, veremos que su arquitectura está bien lograda, expresa una madurez y es completa funcionalmente, espacialmente y estéticamente. Gracias a la metodología que él utilizaba, ¿no? Metodología creativa, como el collage. De hecho, algunos arquitectos lo consideran como artista abstracto, ¿no? A Richard Meyer. Sus, sus aportes importantes en la exploración formal para desmaterializar la arquitectura, ¿no? De lo masivo a lo transparente, ese manejo de la plástica que hacía en la composición. Soporte también de composición racional geométrica de planos y volúmenes bajo una piel blanca de pureza y luz es por excelencia su lenguaje conceptual, generando atmósferas que pueden ser percibidas en la espacialidad de sus obras. Recomendaciones de este trabajo es optar por herramientas artísticas para componer nuestras primeras ideas, ¿no? Como collage, maquetas, que permite la fluidez. Igualmente también la retícula como una herramienta geométrica y aritmética para componer elementos proporcionados con estética en nuestros proyectos. Igualmente también potenciar el uso de la luz para generar espacialidad en los espacios interiores de nuestros proyectos. Esa es la bibliografía que utilicé. Y pasando a la segunda parte de la praxis y mi diseño, mi aplicación, ¿no? En el diseño de los criterios que descubrí de Richard Meyer, en un centro de meditación que está ubicado en Arequipa, en Carmen Alto. Como se encuentra en un medio natural, entonces igualmente yo quería generar ese contraste, ¿no? Del que habla Richard Meyer, entre una arquitectura blanca y el paisaje verde y el cielo azul, como hay en Arequipa, aprovechando al máximo la luz. Con esto, conceptualmente, ideé dos planos cóncavos, ¿no? Que tengan al interior, resguarden el centro de meditación con una cubierta de cristal que permite el ingreso de la luz al interior. El, es, el concepto era esa experiencia del silencio y la luz que debería tener un centro de meditación. Es un viaje, ¿no? Y también hacer un contraste de masa y la tectónica de los materiales, como el vidrio. Entonces, como se puede observar acá en la planta, desarrollé en una planta circular con esos planos cóncavos y buscaba con esas pequeñas holguras, ¿no? Del espacio entre un plano y un plano, como se puede observar, un ingreso difuso de la luz que genera sensaciones. Igualmente también generar planos un poco gruesos, pero con ventanas hacia el exterior. Igualmente también una salida en forma de una rampa que nos lleve a una terraza también como de meditación al aire libre. Y al ingreso situar, ¿no? Los servicios como los baños y la recepción. En los cortes se puede observar más o menos cómo los planos cóncavos eh, se encontrarían con esa cobertura de cristal que quería darle. De cierta forma me inspiré de la iglesia del jubileo, ¿no? Para poder eh, representar estos espacios. Igualmente en este corte longitudinal se ve desde el ingreso, pasando por los servicios y llegando al centro de meditación, ¿no? Deprimirlo un poco y después salir hacia el exterior, hacia el espacio de meditación al aire libre. Esta es la maqueta de estudio que utilicé para ir definiendo cómo iba a ser, ¿no? El espacio del interior y el exterior. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos. Hasta otra próxima oportunidad, queridos amigos.
Espero que les haya gustado la exposición. Gracias.